¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Bienvenidos a su espacio Sesiones de Mantenimiento Familiar. Hemos venido y hoy es el tercer episodio de una serie que hemos titulado Cómo afrontar la frustración. Una emoción que definitivamente ha causado mucho impacto en la vida de muchas personas y que nos hace sentir que los demás son los responsables de lo que no alcanzamos, de lo que no obtuvimos, y la frustración ha sido el verdadero enemigo. Muchos, cuando revisan sus proyectos y ven que no se pudieron realizar, buscan culpables en otros. Y muchas veces el culpable realmente es el no haber sabido gestionar las emociones que nos produce la frustración. Y eso nos lleva a fracasar. Por lo tanto, entonces, hemos estudiado un poco acerca de la definición de la frustración. Hemos mirado alguna reflexión que Jesús dio acerca de ella, bueno, particularmente dando unas ilustraciones de lo que podría suceder, la frustración que derivaría si no planeamos el ser sus discípulos, el construir una torre o el enfrentar un adversario. También hablamos un poco acerca de las causas de la frustración y hoy yo quiero que hablemos acerca de las consecuencias de la frustración. Ahí en la pantalla usted va a observar varias consecuencias que obviamente son un impacto que nos trae a nivel mental, a nivel emocional, a nivel actitudinal, a nivel social y que nos debe llevar a pensar, wow, si todas estas son las consecuencias de la frustración y yo no quiero vivir esta frustración, yo necesito aprender a gestionarla. Así que algunas consecuencias, ahora primero para poderlas comprender, quiero que nos metamos en algunos episodios alrededor de nuestra vida que nos han traído frustración, ¿sí? Como vimos en el episodio anterior, aquellas cosas que esperamos pero que no llegaron, aquellos intentos de lograr algo pero que no se pudo, aquellos sueños que no se cumplieron y aquellas cosas que merecíamos pero que no las obtuvimos. Entonces, si puedes recordar uno de esos episodios, esos episodios derivaron en frustración, pero hicieron que esta frustración trajera algunas consecuencias lamentables y tiene que ver entonces con una serie de emociones. Veremos, por ejemplo, y quizás lo primero es la tristeza. No haber obtenido este logro, no haber alcanzado este sueño, me trae una sensación de tristeza. Hay deseos de llorar, ¿sí? Hay deseos de refugiarnos, encerrarnos en nosotros mismos si somos de las personas que no gustamos de que nos vean llorando, de que no nos gusta que la gente nos tenga lástima, pero yo tengo una sensación aquí y quiero desahogarme y busco un lugar solitario, tranquilo, donde yo pueda llorar, donde yo pueda manifestar mi frustración. Ese puede ser a través de la tristeza, un canal donde se manifiesta. También puede derivar en desmotivación. No vale la pena, y ahí es quizás más grave que la tristeza, la desmotivación, cuando incluso esta desmotivación trae unas convicciones o unos conceptos a nuestra mente en las que pensamos que el no haber logrado ese objetivo, el no haber obtenido esa expectativa, nos convence de que mejor desistamos de esa expectativa. Y si esa expectativa sería el resultado de un esfuerzo, pues ¿para qué seguir haciendo el esfuerzo? Ya nos desmotivamos y se abre espacio posiblemente para lo que es la desidia. Ya las ganas que tenía inicialmente se murieron ahí, ya no tengo más motivación. Y por lo tanto, entonces, los proyectos que si tiene que ver con alguna expectativa en relación a algún proyecto, pues ya no se hace con ganas, ya no hay interés, ya no hay motivación, sencillamente se abandona y se desiste del proyecto. La frustración también puede derivar en enojo o una ira incluso descontrolada, ¿sí? Y esta es otra de las emociones negativas. Ahora, el enojarnos es algo de la cual que todos podemos tener, ¿sí? Y no significa que sea malo enojarse, claro, todos podemos enojarnos. El problema es que cuando la frustración, esa expectativa que teníamos no se pudo llevar a cabo, ¿sí? Y no gestionamos nuestra frustración, empezamos a sentir un incremento en nuestra forma de reaccionar
Y si nuestra característica ha sido reaccionar con violencia ante las cosas que no nos salen bien, la ira va a empezar a tener control sobre nuestras emociones y sobre nuestras actitudes. Y por supuesto, esta ira puede estar focalizada hacia aquella persona que consideramos la responsable y la culpable de impedir que esa expectativa se cumpliera. Y por lo tanto podría, si tampoco se sabe gestionar la ira, podríamos terminar en acciones violentas hacia esa persona. También podemos tener como consecuencia el abandono de nuestros objetivos, la frustración al perder una materia en un semestre de la universidad ha llevado a muchos estudiantes a desistir de la carrera. A seguir, no, perdí este examen, definitivamente perdí esta materia y bueno, ahora me voy a atrasar y me toca hacer créditos del siguiente semestre y ahora del semestre anterior. Ay, no me gusta eso, y lo lleva a convencerse de que definitivamente no vale la pena seguir adelante con esta capacitación, con esta carrera, y muchas personas tienen 2, 3, 4, y conozco personas que incluso han llegado al 9º semestre de una carrera y desistieron de ella porque la frustración los convenció de que no eran competentes para eso y abandonaron el proyecto. También, como consecuencia, la frustración puede traer una pérdida de confianza en sí mismo, en sus competencias. Cuando se esforzaron a hacer algo, lo han intentado 2, 3 veces y no les ha salido bien, pues la frustración les lleva a decir, no, definitivamente yo no puedo con esto, no soy capaz, y no confían en sí mismos. Algunos deportistas que llegan a una competencia habiéndose preparado durante 2, 3 años, 4 años quizás para estas justas deportivas y han perdido, ¿sí? Y allí llega esta idea de ya no puedo, ya no confío en mí mismo, no creo en mí mismo, no soy capaz, no soy competente, ¿sí? Hay entrenadores que han descubierto el nivel de frustración en algunos de sus equipos, ¿sí? Por la forma como hablan los miembros del equipo, con un lenguaje derrotista, pesimista, negativo, y que evidencia la falta de confianza. Y bien, ¿contra quién vamos a jugar? ¿Cuál es el próximo partido? Contra tal equipo. ¡Uy, no, definitivamente! No, ese equipo es muy bueno. No, si no logramos ganarle a este otro equipo, nuestro partido quedó empatado. ¿Cómo vamos a ganarle al otro que lleva 7 partidos invictos? No le vamos a poder ganar. ¡Wow! Vaya la frustración, y ni siquiera han competido. La frustración hace que perdamos la batalla antes de hacer el primer disparo. Hace que perdamos el partido antes de haber dado el pitazo inicial. Allí es donde la frustración trae esta consecuencia de pérdida de confianza. Algunas personas han terminado en adicciones por culpa de la frustración, porque sienten que su vida ya perdió sentido. Mira, ya todo lo que intento, todas las cosas que yo me esfuerzo, termino fracasando, ¿sí? Y entonces viene la culpa, y la culpa empieza a martillar en la conciencia, y las personas quieren ahogar la culpa. Alguien ha dicho que bebo para ahogar las culpas, pero estas desgraciadas aprendieron a nadar, dicen algunos así, y no se pueden quitar la culpa de no haber logrado un proyecto, de no haber logrado un objetivo, de un fracaso en sus vidas que no supieron sortear, y finalmente terminan sumergidos en adicciones. El buscar culpables, el culpar a otros, ¿sí? Es otra de las consecuencias de la frustración. ¿Por qué salió mal? ¿Sí? Y hay algunos que son tan orgullosos que no reconocen su propia responsabilidad en el fracaso del proyecto y buscan culpables. Eso fue por el clima, eso fue por el presidente, eso fue por este mal gobierno, esto fue porque en este país nadie surge, eso fue por culpa de... Bueno, la culpa está en no gestionar correctamente la frustración. Pero bueno, perdemos la perspectiva correcta de las cosas, de cómo sucedieron los eventos, y cuando no logramos satisfacer nuestra expectativa, pues sencillamente responsabilizamos a otros. Otros, teniendo más conciencia social, dicen, no, yo no culpo a otros, yo soy el único responsable de esto, y entonces soy el culpable porque no hice, porque no dije, porque no me levanté, porque no logré, porque
y empieza a procesar la frustración a través de la culpa, lo que va a causar un impacto en su definición de sí mismo, incluso en su identidad. Cuando surge esa expresión, no sirvo para esto. Por supuesto, eso es algo que decimos cuando no logramos los objetivos propuestos, y si lo creemos, y esa expresión no sirvo para esta, lo creemos y se vuelve una convicción, definitivamente ahí muere el proyecto, cuando llegamos a definir la culpa. También los trastornos en los impulsos, porque cuando la frustración llega, entonces viene la culpa, viene la desmotivación, viene el enojo, y entonces siento que ya tampoco puedo controlar estas emociones, ¿sí? De culpa en mí mismo, culpar a otros, enojar a otros, y entonces cuando pierdo este control sobre mis impulsos, ¿sí? Puedo actuar en extremos distintos de mis emociones según la que esté predominando, en acciones violentas o en depresión, ¿sí? O en querer ahogar mis culpas y mis frustraciones a través de algún consumo de psicoactivos, y pues ya después empiezo a ver que estas mismas consecuencias ya no las puedo controlar y me ahogo en mi propia frustración, en mi propio dolor. También entra el desánimo, muy semejante a la desmotivación, ¿sí? Ya no tengo ganas de hacer esto o hacer aquello. Y finalmente, para algunos, en algunos casos, viene lo que se deriva en una crisis de fe, ¿sí? Porque algunos viene derivado de la frustración la pregunta, ¿y por qué Dios no me ayudó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios me dio la espalda? ¿Qué salió mal? ¿Es que Dios no quiere que yo haga esto? Y algunos concluyen en la culpa o en la búsqueda de responsables de por qué no se obtuvo este logro, esta expectativa. Pues si no se culpan a sí mismos, si no culpan a otros, pues culpan a Dios, incluso algunos culpan al diablo, ¿sí? Y bueno, de alguna manera parecen liberarse de la culpa y de la frustración cuando le atribuyen responsabilidad a otros y no a sí mismos, y pues piensan ellos, bueno, listo, son ellos los culpables, no lo pude hacer y no lo logré por culpa de Dios, por culpa del diablo, por culpa de estas otras personas. El problema es que cuando se culpa a Dios, se causa una redefinición de Dios. Dios no es omnipotente, Dios no es omnipresente, Dios no me ama, a Dios no le importa, Dios no quiere. Y estas crisis de fe pueden también derivar en un escepticismo. Recuerdo alguna expresión donde los discípulos iban a vivir una situación frustrante porque Jesús iba a ser capturado y ya los discípulos no lo iban a tener a él como su maestro. Y Jesús les dijo esta expresión. Pedro había dicho, mira, ¿sabes qué, Jesús? Yo voy a dar mi vida por ti, soy capaz de enfrentarme. Ay, mira, Pedro, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. Y quiero decirte algo. El diablo les ha pedido a ustedes para zarandearlos, pero yo he rogado a Dios una cosa, que su fe no falte, que su confianza en Dios no falte. Y este es un tema álgido porque cuando la frustración golpea nuestra fe y la fe se debilita, ¿qué esperanzas tendríamos? Cuando se define a Dios como, no, Dios no me ama, porque sencillamente si me amara hubiera permitido lograr esta expectativa que yo tenía, este sueño, tanto que me esforcé y Dios no me ayudó, Dios me dio la espalda, y entonces entra una crisis de fe que va a llevar a una redefinición de Dios, ¿sí? Dios no me ama, Dios no me quiere, y se genera una antipatía. Más adelante vienen otros eventos que demandan fe, que demandan confianza, que demandan la esperanza de creer en Dios, y como ya la frustración ha derivado en conceptos erróneos acerca de Dios o aún acerca de otras personas, ¿sí? Entonces la relación con esas personas va a verse seriamente afectada. La confianza, va a haber un distanciamiento, una actitud de desidia, de antipatía, de escepticismo, y esto va a tener su efecto también en la fe y en las relaciones interpersonales. Por eso, con todas estas consecuencias, yo creo que debemos llegar a la conclusión, necesitamos gestionar apropiadamente nuestra frustración para que, aparte de que no logramos la expectativa,
nos empeoren las cosas al no gestionar la frustración y permitir que ésta traiga emociones y pensamientos tóxicos y actitudes que nos hacen daño a nosotros y a los que nos rodean. Así que, queridos, evalúa cuáles son los efectos dentro de los que están aquí de las frustraciones que han venido a tu vida, qué efectos has tenido. ¿Y eso ha resuelto algo frente a lo que no se alcanzó? Si no, entonces replantea tu manera de manejar la frustración. Un abrazo para todos. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.